¿Cómo estás, Antón? Si quieres empezamos con una pequeña lectura de, ¿cómo se llama el libro? Centraleros, Centraleros. editado por Matanga. Les voy a leer un poco del inicio. Capítulo 1, El pueblito. Una joven con minifalda pone 2 cervezas sobre la mesa de plástico, cuya superficie revela que el cenicero pocas veces ha llegado a tiempo. En medio hay un percudido salero de vidrio y un plato lleno de cacahuates. La joven sonríe a Brandon y le acaricia las orejas antes de volver a lavarla. Él siente la frialdad de la escarcha que ella tenía en los dedos. «Salud, homie», dice Emilio. Brandon lo mira a los ojos, levanta la cerveza. El reducido espacio de la cantina huele a albahaca. Sobre la repisa de madera, una veladora eléctrica ilumina la imagen de San Judas Tadeo. En la pantalla del televisor, una mujer, bengala en mano y sin deshacerse de los tacones, huye de un dinosaurio. En la rocola, Cártel de Santa canta Mi Chiquita. «Tu oreja se puso bien roja ese», dice Emilio y se acomoda la gorra. La camiseta sin mangas le marca el pecho y resalta los músculos. «Me cae que esa vieja te paró la verga nomás con tocarte. De verga sabes más tú que yo». «De culos, homie», dice Emilio y mira hacia el vaivén de las portezuelas de la entrada. También a Leticia le gusta acariciarle las orejas, mordérselas despacio, a sabiendas de su erección inmediata. Leticia es la hija del dueño de la bodega donde él trabaja. Tiene 17 años, la misma edad que tendría Martín. Él y Emilio tienen 19. Un hombre asoma la cara por encima de las portezuelas y se va. Brandon sabe que si no fue aquí, en el Naila, será en otra cantina donde haya la distracción que busca. Los chavos que conocen la central de abastos tienen 2 opciones de entretenimiento en su día de descanso: fútbol o alcohol. Y ganar o perder en el fútbol los hace festejar o resignarse con alcohol. Por las conversaciones que mantiene con ellos, deduce que algo similar ocurre en los pueblos de donde provienen. Oaxaca, piensa, es una jaula de alebrijes mitad pavo real, mitad murciélago, con un plumaje multicolor tornasolado para los turistas, alas de piel negra y garras afiladas para el resto. Su vida transcurre bajo la parte murciélago, lejos del caserío levantado en un pasado que la ciudad presume glorioso, de los adobes y canteras, entre calles sucias y malolientes por donde la urbe se extiende desordenada sobre cualquier superficie. En este callejón hay un bar enseguida de otro. A esta zona la llaman El Pueblito. Don Jorge le contó que era el nombre de una de las cantinas. Doña Julia, la abuela patrona, le dijo que lo llaman así porque es un pueblo pequeño que en lugar de viviendas tiene bares. A sus puertas, las meseras invitan a los hombres a entrar y los travestis los piropean. Desde la mesa, mientras Emilio mira boquiabierto el televisor, escucha gritar a uno de ellos: «Chamaco, ven». Vuelve a tocarse las orejas y piensa en Leticia. Por las tardes, ella atiende la caja de cobro en la bodega. Por las mañanas, asiste al colegio. Hace tiempo le contó que a él, por disposición de su abuela, le asignan los trabajos que requieren menor esfuerzo físico. Supone que a la señora le agradó su apariencia: piel blanca, cabello rizado, como el de su madre, facciones finas. Los clientes lo creen el hijo del patrón y le piden descuentos en los precios. Doña Julia nunca le aclara a nadie que él es un empleado. Muy bien. Para que no se duerman. ¿Te puedes enseñarnos el libro? Sí, Centraleros. Centraleros, editado por Matanga, taller editorial. ¿Es tu primera novela? Es la primera, sí, el segundo libro y la primera novela. El primer libro fue una antología de cuentos. ¿Cómo se llamó esa antología de cuentos? Sol de Agosto. Voy a aprovechar para hacer el comercialote. ¿Sol de Agosto? Sol de Agosto. ¿Cuándo salió este libro? El año pasado. El de cuentos salió en diciembre del año pasado y la novela en agosto. ¿De qué trata Centraleros? Centraleros es la historia de un chavo que llega a trabajar a la central de abastos, pero que no tiene el prototipo que se supone que tienen los chavos que trabajan en la central de abastos. Es un chavo clase mediero, cabello rizado, güerito, facciones finas. Está ubicada ahí precisamente como principal escenario tiene la central de abastos y algunas calles de la ciudad de Oaxaca. Es una historia sobre la soledad, sobre la diversidad sexual, sobre la búsqueda de una identidad propia. ¿Cómo llegaste a ella? ¿Cuándo empezaste a escribirla? La escribí en el 2018. Era un cuentito que luego le vi posibilidades de novela. Y en el 2018 yo trabajaba en la central de abastos, tenía un negocito ahí. Entonces, ¿de qué era el negocio? Era un ciber con accesorios para celulares que luego quebró estrepitosamente. Quiebra todo.
Entonces ahí empezaste a checar o ya tenías nociones desde antes de lo que era la central de abastos hacia el interior, Sí, tenía ya casi 20 años trabajando ahí, entonces en diferentes cuestiones. en la tienda, era originalmente una tiendita de celulares de los económicos, no era una tienda, era una tiendita de celulares económicos con accesorios, un ciber. Entonces tenía ya 20 años ahí y dice el maestro César Rito Salinas que uno tiene que escribir sobre lo que conoce, sobre lo que le es cercano y ya de ahí escribir sobre otras cosas. Entonces hice eso, intenté escribir sobre lo que conocía, sobre los lugares que más o menos conocía, porque si tú me dices cómo se llama tal calle o cómo llego exactamente a tal lugar de la central, no sabría decirte. Me dices ve y llego derechito, ¿no? Uh -huh. Y bueno, ¿cuándo empieza a darse en ti esta faceta de escribir o esta necesidad de escribir? ¿En qué momento? Uy, desde chavillo, friego mucho con esto, pero es la verdad. Yo aprendí a escribir, o me nació el gusto por la escritura viendo televisión. En Juquila no había una biblioteca, pusieron una biblioteca cuando yo estaba en la secundaria, entonces ya en los últimos años que estuve allá. Pero de niño no había en la casa más que la Biblia, estas hojitas que daban en misa los domingos. Y entonces mi principal fuente de inspiración era el abuelo que nos contaba cuentos y la televisión, ¿no? Las telenovelas básicamente. Entonces, ¿tu familia a qué se dedicaba? Campesino. ¿Tú eres de Juquila? Soy de Juquila, sí. Mi madre era madre soltera, trabajaba vendiendo atole de casa en casa por todo el pueblo con 2 ollas que en aquel entonces no había triciclos ni nada de esto, entonces era de cargarlas así de casa en casa. Entonces pues veníamos de familia de campesinos, no había manera de que hubiera alguien en la casa que me dijera mira por aquí empieza, agarra esta lectura. Y luego cuando llegó esta biblioteca que te comento, pues para mí eran unos estantes con libros aburridísimos, la mayoría eran didácticos, entonces no había manera de que me naciera el gusto por la lectura. Ya fue hasta los 20 y tantos, creo que empecé con la lectura, y a los 30 y tantos, cuando ya creí que ya era demasiado tarde, tuve la suerte de caer en un foro de estos virtuales que abundaron a principios de este siglo en las redes, y ahí conocí a 2 maestros españoles, Fernando Hidalgo y Belén Garrido, que fueron los primeros que me dijeron mira, si trabaja un texto así, procura no adjetivizar tanto, busca la palabra correcta, muestra la escena, no la cuentes, todos estos detalles que van haciendo que mejore tu escritura, ¿no? Ok, ¿y cómo centraleros, bueno, los somatistas tienen o lo trabajaste en algún taller de escritura o cómo fue surgiendo? Sí, no, ya estaba en el colectivo Cuenteros, entonces ya tenía las herramientas que te dan. El colectivo Cuenteros es una universidad prácticamente para mí de creación literaria, entonces ya tenía los consejos, las sugerencias, el aprendizaje del colectivo Cuenteros cuando la escribí, pero no se tallerió en el taller como tal. Se la pasé a Kurt para que la leyera y me diera su opinión, y él me dijo la publicamos, si quieres se publica tal cual está en este momento. Me gustó y creo que tiene posibilidades, pero si tú quieres la podemos trabajar, ¿no? Podemos sentarnos y te hago mis comentarios, tú decides de esos comentarios pues, los cambios que quieres realizar, ¿no? Entonces así lo trabajamos casi hace un año, ¿no? En estar que yo escribía, él me comentaba, entonces era un... O sea, tú ya tienes un borrador, digamos, sí, que entregaste a él. Entonces sobre ese borrador empezaron a trabajar. A trabajar, exacto. ¿Qué es lo que empezaron a modificar o qué es lo que...? Básicamente la estructura no, lo que se modificó fueron algunas escenas, incluso me dijo es muy corta, porque yo venía del taller de novela breve del maestro Servín, entonces era una novela pues esa, tenía la idea de que fuese una novela breve, y él me dijo es muy corta, le puedes aumentar si quieres 2 capítulos, pero no quise aumentárselos hacia adelante. En todo caso dije, bueno, sí, hay cosas que me quedé con ganas de meterle y las meto en los capítulos intermedios. Entonces se hizo eso, incluirle otros 2 capítulos, y luego trabajar eso de las comas, la puntuación, que a mí no se me da. Mi puntuación es intuitiva, de repente tengo muchos errores de ortografía y
puntuación y trabajar en eso. Y en algunos personajes, ¿no? Hay un personaje llamado Leticia, por ejemplo, que me dijo, pues mira, el personaje que yo veo es este, ¿no? Eso es lo que tú quieres, o quieres darle otro enfoque, o que se quede así, bla, bla, bla. Entonces fue uno de los trabajos, uno de los personajes que sí reescribí prácticamente. Pero ahí todo lo demás, pues sí fue respetando siempre la estructura. ¿Cómo son los personajes de Centraleros? ¿Son duros? ¿Son tiernos? ¿Están buscando algo? ¿Ya lo encontraron y no lo quieren volver a encontrar? ¿Cómo son? Está bien la búsqueda. Yo creo que son personajes muy humanos. Brandon es un chavo que está resentido con la vida, que tiene un problema con su madre, y nos enteramos de cómo es su madre a través de los recuerdos que él tiene de ella. Y como está en un estado de depresión un poco pesimista, pues conocemos a su madre casi como un diablo unidimensional, ¿no? Porque ese recuerdo que él tiene de ella. Hacia el final el personaje aparece y conocemos también Brandon, que es el personaje, el protagonista, se permite tener un recuerdo positivo de ella, ¿no? Entonces creo que todos los personajes tienen claroscuros. Leticia es una chica, por ejemplo, centralera, porque su familia tiene una bodega en la central de abastos, pero quieren que ella se aleje de eso, quieren que ella tenga una carrera universitaria, que conozca a otras gentes, que se vaya de la ciudad. Está el chico malilla, Emilio, que es un chavo que llega a la central de abastos por destino, es un chavo que se ha dejado guiar por el destino desde chavillo, ¿no? Le gusta el dinero fácil, incluso a través de la prostitución. Pues básicamente son esos los personajes. ¿Y cómo se encuentran? ¿Para qué se encuentran los personajes? Eso es algo que se va descubriendo a través de la historia, el porqué. El cómo es la geografía, ¿no? Están en la central de abastos, coinciden. Es una historia un poco como esta imagen que le hago, un poco burda, pero es como una cebolla, ¿no? Que vas descubriendo una historia y quitas una capa y va apareciendo otra y otra. Hay algunas situaciones que no dejan de ser un spoiler si las comento, ¿no? Por ejemplo, esto que dije de la prostitución de Emilio, es algo que se supone se descubre más adelante, pero que no afecta. Yo creo que nada que lo diga. Sí, pero no, sí, hay preguntas. Es una película, ¿no? Hay preguntas con las que sí, si las respondo tal cual, yo creo que se disfruta menos la lectura para quien tenga contemplado leerla, aunque luego me dicen, bueno, entonces, ¿cómo quieres que leamos tu historia si no sabes ni decir de qué trata? Pero quienes ya la hayan leído, o quienes me hagan el favor de leerla, creo que van a entender cuando lleguen al capítulo final el por qué hay algunas cosas que no se develan desde el inicio. Pero es eso, la búsqueda de una identidad, la lucha contra la soledad, y contando un poco la historia, te podría decir, Brandon es un chavo de clase media que llega a la central de abastos, se hace novio de Leticia y amigo de Emilio. A través de las páginas nos vamos enterando de la historia de Emilio, cómo llega a la central de abastos, el por qué es como es. Nos vamos enterando de la historia de la madre de Brandon, que es una señora que presume un poco lo que no es, o desde el punto de vista de Brandon, presume un poco lo que no es. Brandon, ¿por qué el personaje de nombre de Brandon? Es un nombre ya muy común, digamos, en la central de abastos. Hay muchas personas que se llamaban Brandon. No. Es un nombre que se explica en la historia, lo elige la madre y es un nombre con el que le hacen bullying a él, como sucede luego con los Bryans, ¿no? El que se llama Brian, y eso un poco también va a jugar a provocar el prejuicio del lector desde antes, ¿no? Eso sí, ya creo que ya es desde son personajes de la novela. Son personajes los tuyos que nacen en una, o se presentan de antemano en una, pues no sé, en un escenario de perdición, o no, bueno, no de perdición, sino como tal vez de marginación. ¿Tú cómo lo ves? Sí, te decía, en el caso de Brandon, por ejemplo, creo que existe este prejuicio de, se llama Brandon, entonces la protagonista seguramente se llama Stephanie,
es un poco a jugar con el prejuicio desde ahí del lector, ¿no? No creo que sea hay una metáfora ahí de que Oaxaca es como una jaula de alebrijes, que era como se iba a llamar originalmente la novela Jaula de Alebrijes. Esta metáfora dice que Oaxaca es mitad pavo real y mitad murciélago, pero todo se explica desde el estado de ánimo del protagonista. No hay una intención ahí de que el autor aparezca diciendo, soy chingón y voy a decir cosas de Oaxaca para provocar. Y bueno, no, es parte de, se justifica o creo yo que se justifica en la personalidad del personaje. No eres tú, Brandon, digamos, o sea, no está basado en ti, tú lo conceptualizaste a partir de otras experiencias, de otras personas, de otras vivencias, digamos. Ándale, y quise trabajar a los personajes desde la empatía, no quise ponerme en los zapatos de ellos, ¿no? Sino verlos de cerquita, como si fuese un ente invisible que anduviera todo el tiempo atrás de ellos, sin ser ellos, sin pretender decir qué haría yo, no, dejarlos ser, crearles una personalidad y que actuaran en consecuencia. Ok. ¿Cómo es la central de abastos que presentas en la novela? Es bueno, creo que eso más o menos ya habíamos, o bueno, es para irlo precisando. Es sórdida, es complicada, es un barrio bravo, duro, es un barrio perdido, es un barrio en expansión, no sé. En expansión sí, pues de hecho ya se expandió hasta el centro, ¿no? Trato de mostrar únicamente la central de abastos como un escenario, ¿no? No quise hacer ni denuncia, no venía al caso, ni tampoco ponerla como este sitio colorido donde asiste la gente que viene del pueblo, la gente de corazón, no. Quise que fuera una central de abastos como la que veía en aquel momento, utilizar únicamente y que el propio lector haga sus conjeturas de qué tipo de lugar es. La central de abastos es un lugar al que acudimos la mayoría de los oaxaqueños, al final de cuentas, ¿no? Lo dicen es que es peligrosa, de todas maneras vamos. Y creo que es tan peligrosa como lo es cualquier otra colonia. No dejamos de ser los mismos que transitamos por ella, oaxaqueños. Y esta gente que se supone que es la sórdida, la malvada, no es más que el producto de nuestra sociedad, después de todo. No son entes que surgieron de la nada, de un mundo maléfico. Y traté de que eso pasara en la novela, que fuese eso. Repito mucho esta palabra, escenario, pero es que sí quiero dejar bien claro que son eso, escenarios que ya estaban ahí desde antes de que yo comenzara a escribir la novela y los utilicé únicamente. ¿Nunca se le había, o tú tenías conocimiento de que la central de abastos se le hubiera, bueno, pues eso, ficcionalizado, se le hubiera narrado? Ya, te digo, sinceramente yo comencé a leer ya muy tarde, entonces ahorita estoy intentando leer a varios autores oaxaqueños, pero sí, ya el maestro Rito, para no ir más lejos, ya había escrito de la central de abastos, sí. Me imagino que varios otros ya lo hicieron, pero digo, no he tenido el tiempo para leer como quisiera, ¿no? La chamba a veces no te permite. Y entre el trabajo que tienes que leer de los amigos, el taller, todo, pues te queda muy poco tiempo. ¿En qué trabajas, Antonio? Como vendedor ambulante, no en la central, en otro lado, pero pues como eso, y es un trabajo pues, cansado, matado, entonces no te da mucho tiempo para la lectura, como uno quisiera. O sea, tú eres vendedor ambulante en la ciudad. Bueno, sí, ¿sabes por qué pasa esto? Yo no he querido que mis letras llamen la atención porque digan, ay, el pobrecito señor que se dedica a esto. O sea, quiero que la obra vaya por delante. De hecho, esto de las entrevistas se me pone muy nervioso, de las conversaciones. Pero ¿por qué tener que ser el pobrecito señor que se dedica a esto? Porque lo vemos, ¿no? Hay esta predisposición en las redes sociales, de repente, fulanita de tal que canta en el crucero, convirtándola en famosa, y la señora que vendía tal cosa y que pinta, entonces no quiero. Es respetable y no, respetable no es la palabra, pues está bien, ¿no? Que en otras cosas, en algunas ocasiones se haga, pero a mí no me late,
no quiero que, ay, este pobrecito, necesita que le compremos. No, entonces me gustaría que el libro vaya caminando por sí mismo, ¿no? Si gusta o no gusta, que sea por lo que hay ahí, por mi trabajo como escritor y no por mi persona. No soy bien odioso, creo. Entonces no creo que yo como persona pueda vender un libro. Entonces la novela creo que sí puede venderse por sí misma. Ok, entonces quieres que la gente al juzgar el trabajo prescinda la palabra, prescinda, no sé, de ti o de tu personalidad o de tu biografía incluso, ¿no? Que vaya por delante, más que nada, ¿no? Porque de hecho ahorita no es cosa del escritor, pero generalmente va así, primero va el escritor y atrás viene su obra, ¿no? Primero conocemos y es gacho, fíjate, porque no voy a decir nombres, pero el otro día en un programa de estos que se hacen por internet y de la ciudad de otra ciudad que no es Oaxaca. ¿Ciudad de México? Ajá, había una entrevista con un señor que empieza, y es que yo, y que mi literatura, y que si alguna intención tenía alguien de leer su libro, lo predispones, ¿no? Porque dices, ¿por qué voy a leer pedante, ¿no? Entonces, por eso creo yo que es importante que vaya la obra por delante, pero ahorita en estos tiempos es imposible. Por ejemplo, en mi caso, pues tuvo que ir primero mi carota por delante, porque pues, ¿quién sabía de mí? Nadie. Entonces, para presentar el libro, pues tengo yo que aparecer ahí, pero no, yo no soy el que vale, ¿no? Sino mi libro. Confío en que sea mi libro el ideal. ¿Definirías a Centraleros como un thriller, como un drama de personajes, como un drama, pues no sé, de qué? ¿Sobre qué va el drama? Yo te voy a ser bien sincero, lo definiría como una telenovelita, ¿no? Tanto en las presentaciones que han hecho, que son pues, Pati Salinas, David Colmenares, Eduardo Ismael, Hardware, Fred Aceves, todos los que me han regalado una reseña, se los he comentado. De repente dicen, es que hay aquí una construcción de la ciudad, un simbolismo de la maternidad, y nunca fue mi intención, ¿no? Yo quería contar solamente una historia, eso es todo. No me gustan esas novelas que son tan complicadas, que juegan mucho con la forma, y que el capítulo 1 hay que enlazarlo con el 28 y que la mitad de y que mi intelecto no da para eso. Creo que por eso también no me gustan, no tengo las lecturas que se necesitan para decodificar una historia de esas. Entonces me gusta cuando vienen de amigos, porque conozco su prosa, como sucede con el maestro Salinas o con Antonio Marín, por ejemplo, un amigo de España. Entonces las leo con gusto por eso, porque conozco al escritor, pero en mi escritura no pretendo más que contar una historia, nada más. No hay pretensiones literarias, no hay guiños a corrientes, no hay menciones a autores famosos, no hay palabras de diccionario. Trato de que la historia sea auténtica y contar una historia, ¿no? Fulano hace esto, pasa esto, llegamos al final, ya nada más, ¿no? A manera de cómo se contaban las telenovelas en los 80s, 90s, que es cuando yo las veía. ¿Qué telenovelas te parecieron en su momento importantes para ti? Me influenciaron mucho las telenovelas de un escritor que se llama Eric Bohm, porque era muy adelantado para su época, ¿no? Era el que era capaz de matar a la protagonista a la mitad de la historia, era el que sustentaba las maldades de los villanos. Nadie hacía cosas malas nada más porque lo exigía el guión o el público. Después Bernardo Romero de Colombia, Fernando Gaitán, ¿no? Historias como Café con aroma de mujer, Betty la Fea, Mirada de mujer. Sí, aquí citas una frase de Margarita Rosa de Francisco, ¿no? Sí. Pero es una frase de una de sus canciones, de sus canciones, que curiosamente sirvió de entrada a una telenovela que hizo en México, de las últimas que hizo, Argos, que también es Epigmenio Ibarra. Siento que le dio otro giro a la telenovela genial, y después él abandonó las pantallas y creo que ahí comenzó a agonizar la telenovela mexicana. ¿Te gustaría escribir una telenovela? Sí, antes que publicar un libro era mi sueño escribir. Sí, escribir una telenovela. Órale. Sí. ¿Pero por qué? O sea, generalmente las telenovelas se les cataloga pues de una manera pues bastante ínfima, ¿no? De hecho, y tampoco es que sea tan calumnioso el asunto, porque bueno, sí, las telenovelas en general tienen pues una estructura, no sé, de ¿cuántos? 90 capítulos, 120 capítulos, donde los personajes son pues estereotipos del bueno, del malo,
de la buena y de la buena desinteresada y de la super mala super ojete y de no del asesino despiadado pero que también es guapo. Porque es como o sea, ¿te gustan ese tipo de cuestiones o cómo las ves tú? Creo que precisamente por eso digo que aprendí de la telenovela, porque también aprendí lo que no quería hacer. No quería escribir historias como las de Yolanda Vargas Dulce, que son buenas, ¿no? Están bonitas, pero no quería escribir esas historias. No quería escribir una historia como la de Inés Rodena, por ejemplo. No quería escribir historias como las que escribía Eric Bon, Fernando Gaitán, Bernardo Romero. Eric Bon es el de Amor en Silencio, ¿no? Amor en Silencio, ¿no? Donde matan a la protagonista a mitad de la telenovela. Eric Bon tenía algo que tenía comunes denominadores en sus historias. Había elementos fijos. El paso del tiempo, siempre pasaban muchos años en el transcurso de la historia. Siempre creaba un personaje entrañable que fallecía cerca de los capítulos finales. Y siempre tenía finales polémicos, que luego no se los aceptaban en la televisora porque se acostumbraba a que todo acabara en boda, ¿no? Esa es otra de las cosas que también te enseña una telenovela, lo que no quieres hacer, las historias de las que quieres huir. Y fíjate, son tratadas de manera despectivas, o eran, porque ahora desde que les llaman series ya no las menosprecian tanto y siguen siendo telenovelas, o un híbrido. Pero hay historias, por ejemplo, ¿qué será? Tú le dices a una persona del pueblo, gente que hemos visto telenovelas, a ver, dime el nombre de una historia en donde una persona sea humillada, le quiten todo, le maten a sus seres queridos y luego esta persona regrese para vengarse. Te van a decir Marimar, María Mercedes, Rosario. Si le haces la misma pregunta a alguien que ha leído, te va a decir El Conde de Montecristo, ¿no? Tú le dices, cuéntame, a ver, ¿qué historia es la de esta mujer caprichosa, vanidosa, que se aprovecha de su belleza para conseguir lo que quiere y que antepone a toda su familia? El dinero lo hace por su familia para que no pasen hambre. Entonces, pues Valeria y Maximiliano. Le preguntas a alguien que lee y te dice, lo que el viento se llevó, ¿no? Y así nos podemos seguir con Carrie y el extraño retorno de Diana Salazar. Todas estas historias que ellos tomaban de la literatura clásica para llevarlas al vulgo, claro, que luego la manoseaban y se convertía en lo que tú dijiste hace rato, ¿no? La buena, el malo, y que es con lo que luché, porque al principio cuando comencé a escribir, mis profesores, les digo profesores, pero son amigos, ¿no? Los profesores que me enseñaron en estos foros virtuales me decían, es que aléjate de la telenovela porque insistes en que todo acabe bien, son personajes, no pasa nada si algo pasa mal. Entonces, aléjate de la telenovela, y me costó mucho trabajo. Entonces me alejé nada más el tramo suficiente como para no perder de vista que lo más importante siempre es la historia. Una amiga me comentaba hace tiempo, Diana Pacheco, de un taller de novela, en donde le comentaban que una buena novela tenía que dividirse en no sé cuántas partes, que había que tener un punto de inflexión en tal capítulo, en tal cual. Y digo, curiosamente eso yo lo sé desde niño, ¿no? Porque en la telenovela pasaba esto cada 5 capítulos, que era el famoso final de viernes. Había que dividir además cada en Zoom, así, ¿no? Sí, porque había que detener al espectador para que regresara el lunes. Entonces esto pasaba cada 5 capítulos. Sabías que una telenovela iba a terminar porque comenzaban a ajustarse, a descubrirse ciertas cosas unos 20 capítulos antes. Entonces ya sabías cuándo iba a terminar una telenovela. No solo eso, en cada capítulo diario había 4 segmentos, entonces había que tener un cierto ritmo con la historia para que el espectador ni siquiera se fuera a la cocina durante los comerciales y se chutara todos los comerciales. Entonces eso lo traté de aplicar. Entonces en Centraleros hay eso, hay un ritmo rápido, la historia va transcurriendo, o traté de que transcurriera veloz. Conforme la historia se va acercando a los capítulos finales, le va metiendo todavía más el acelerador, el narrador, que no soy yo, es un personaje más, ¿no? Le va metiendo más el acelerador a la historia y va agilizando los ¿Brandon es el personaje del narrador? No, está narrado en tercera persona, pero con esto que a mí me enseñaron en los talleres y que fue un quebradero de cabeza al principio, y creo que lo es para todos los que comenzamos a escribir, cuando nos dicen es que el narrador no eres tú, el narrador es un personaje y tienes que establecerlo, no tiene que quedar claro en la novela quién es,
pero tiene que quedar claro para ti que no eres tú quien está contando la historia. Hay un personaje ahí y si el lector se propone averiguar quién es, tiene que descubrir quién es. Entonces, en este caso hay un narrador omnisciente ahí, pero intenté que estuviera bien delineado, ¿no? Y que no sonara la todo. Bueno, pues sí, estamos, bueno, dice Aquino Bárcenas, saludos, nos está viendo, Daniel Díaz Carrillo, saludos. La frase, bueno, estamos con Antonio Pacheco Zárate, autor de Centraleros. Hay una frase acá de Margarita Rosa de Francisco que abre el libro, es: rumores lejanos, música, la gente sin pueblo viene y va en esta ciudad errante de bocinas trepidantes donde parecemos tan perdidos. ¿Esto puede describir a la central de abastos? Puede, yo creo que en cualquier ciudad hay varias canciones, fíjate, en la novela que van ligadas a la historia, tanto esta de Margarita Rosa de Francisco como 20 Something de Pet Shop Boys, perdón por la pronunciación, no doy una, hablan de ciudades. En el caso de 20 Something es una ciudad en decadencia, que yo creo que se puede aplicar a lo mismo a Oaxaca que a Nueva York o a Japón o a la ciudad que tú elijas, ¿no? En este caso la de Margarita Rosa de Francisco es una canción que escuché junto con la otra, la escuché muchas veces mientras escribía la historia y que nos habla de, yo así lo veía, me inspiró cañón la novela porque habla de que cada ser humano, yo sí lo entiendo, en cada ser humano hay un universo cambiante a cada segundo, ¿no? Todas estas personas que cuando vamos por la calle y todo el mundo va perdido en su propio mundo, cada uno lleva su historia, cada uno lleva su infierno, su cielo, su purgatorio, ¿no? Somos gente cruzándonos por las calles con nuestras glorias y nuestros infiernos, como sucede con los personajes en la historia. En Centraleros cada uno trae un pasado, cada uno va hacia algún lado en específico o cada uno desea saber hacia dónde va, quisiera saber hacia dónde encaminarse. Leyendo la contraportada, el texto de contraportada de Servín, dice: sin temor a equivocarme, esta es la única novela escrita hasta hoy sobre la Oaxaca profunda, la de la periferia y todo. Y bueno, no es un ataque a ti, sino a Servín. Bueno, Servín lo conozco, JM Servín, fue el que te dio el curso, bueno, te dio un curso, ¿no? Novela breve, un taller de novela. Servín tiene mucho superego de pensar de que él es como un antes y un después en las cosas, ¿no? A lo que voy es que, bueno, en lo personal escribí 2 libros, uno que se llama Días de lucha en Ciudad Dorada, otro Los Lances del Futuro. He vivido esos 2 libros, bueno, casi 2 años de pandemia, de vender esos libros hasta ahorita. Y, bueno, en uno de ellos llamo Ciudad Dorada, bueno, los 2, Ciudad Dorada, Oaxaca, porque, bueno, en mi concepción Oaxaca es como, bueno, como una especie, no Ciudad Dorada como un sentido como de idealización, ¿no? Sino Ciudad Dorada basado en una película de los 70s de un director llamado John Huston, que, bueno, en español le pusieron Ciudad Dorada, pero su título original es Fat City, ¿no? Ciudad Gorda. Y era una película sobre un pueblo costero de Estados Unidos, un pueblo pobre, ¿no? Gente sin dinero, un boxeador, su protege, digamos, ¿no? Una prostituta ahí, totalmente neurotizada. En fin, en el sentido de ponerle Ciudad Dorada a personajes que están en un territorio como era como un sentido como de decir, bueno, esta es la belleza, el verdadero oro, ¿no? Esta gente real, esta gente pues que no las tiene todas consigo y que, bueno, en algún momento pues invariablemente va a encontrar el fracaso, y no porque sea no porque así lo tenga que decir el oráculo o algún tipo de oráculo mayor, sino porque, bueno, son producto de sus circunstancias, ¿no? Y bueno, en ese sentido, ¿tú cómo ves a Oaxaca? ¿Cómo definirías a Oaxaca? ¿Cómo lo define Centraleros, a la ciudad? Bueno, primero 2 cosas. La contraportada es la visión del maestro Servín, a quien aprecio y admiro mucho. Es un tipazo. Es la visión, lo mismo que la tuvo la persona que hizo la portada, ¿no?
A mí me costó mucho, mucho trabajo llegar a este libro, de verdad, no sabes cuánto, y estuvo cabrón, como nos ha costado a todos, ¿no? Tú que has publicado sabes lo que cuesta llegar a tener un trabajo en tus manos. Son muchas horas de muchas cosas. Entonces, te contaba hace rato qué posibilidades tenía el hijo de una mujer que vende todo, le dedicase en casa, de que un día alguien del tamaño de Servín le escribe una contraportada así. Entonces, cuando yo la leí, sí sé a qué te refieres con el inicio, y sí estaba consciente de lo que podían significar esas primeras líneas, pero tampoco iba a ir a decirle, oiga, No, maestro, bueno, eso es totalmente de Servín, no, pues, ¿no? Es muy quiero, Servín eso, pero está pero bien. quiero también que quede claro, ¿no? De que no creo que sea la intención del maestro, ni mía, sino es más bien la visión, ¿no? Es la visión que tú tienes de una historia en determinado momento, y no pasa de eso. Respecto a Oaxaca, que yo veo, no quiero... Puedo hablar de lo que pasa en Centraleros, de lo mío, de mi visión respecto No, a la bueno, ciudad. ¿cuál es la visión de Centraleros Sí. sobre la ciudad? Centraleros aborda esta ciudad fuera de la postal, y sí hace hincapié en eso, en que en Oaxaca hay una postal que es la que se le vende a los turistas, ¿no? Si tú vas a Xochimilco hoy, por ejemplo, y media hora después te vas a la central de Abastos, vas a decir, ah, cara, no coinciden, ¿no? Estas dos Oaxacas. Pero la mala noticia es que no todo Oaxaca es como Xochimilco, ¿no? Entonces, ya estoy hablando por mí, dije que no. Entonces, en el libro está eso. La visión que hay allí es la de la Oaxaca, de las orillitas de la postal, la Oaxaca que no aparece en las selfies, la Oaxaca que no da para historias, tal vez, ¿no? Es esa, no porque sea un lugar... ¿Por qué no da para historias? ¿Para historias bonitas o para historias? Para historias bonitas, perdón, sí, no completé. O se supone que no da para historias bonitas, ¿no? Entonces, pero te digo, cuando yo hice la novela, lo que quería era contar una historia, básicamente, y luego ubicarla en un lugar cercano, y que más cercano que la central de Abastos. Si yo hubiese estado trabajando en la colonia Reforma, la hubiese ubicado probablemente ahí y hubiese hablado de ello. Entonces, si estás contando ya desde la perspectiva de los personajes, es obvio que van a aparecer olores, colores, situaciones que están ahí, ¿no? Eso sucede en Centraleros. Es una Oaxaca que probablemente quien la lea se quede con la idea de que el autor es un amargado que odia su ciudad, lo cual no está tan... En lo del amargado no estarían tan alejados de la realidad. Pero ¿por qué? Es que lo que no entiendo mucho, es lo que te decía de Ciudad Dorada, del término, ¿no? Y de cómo la gente puede emplear el término amargura o el término, cualquier tipo de término. ¿Por qué el dar cuenta de un lugar complejo, oscuro, pero vas en esa oscuridad, pues complejo, ¿no? ¿Por qué eso tiene que ser amargura en Oaxaca? ¿Crees que en Oaxaca estamos como muy también supeditados a esta memoria, a esta imagen turística, que queremos de repente hacerla nuestra todo el tiempo y decir que la Oaxaca bonita, o de repente en el Facebook así estados que uno lee de mi Oaxaca querida, ¿no? Casi como echándose un versito ahí, o sea, como solo faltan las guitarras, ¿no? Y el violín. De repente puede ser también un poco esto, ¿no? Como que estamos demasiado acostumbrados a entender por retrato una idealización de las cosas, ¿no? Una idealización de los entornos, una idealización de las idiosincrasias. Y en ese sentido, pues me parece que lo mejor que puede pasarle a un lector es abrir un libro y encontrarse con algo, pues, que tenga que ver con él, y eso que tiene que ver con él, pues no necesariamente tiene que ser algo glorioso, positivo y pues eso, agradable a la vista, ¿no? ¿Tú cómo ves? Sí, aunque como dices, ¿no? Está ahí el podría, soy malo para conjugar los verbos. Pero ya estoy contigo, ¿no? El podría, tal vez, hasta ahorita los comentarios han sido positivos, nadie me ha dicho nada mal, nadie me ha reclamado nada. No hay historias reales acá que de gente que diga, oye, ya me di cuenta de que agarraste mi... Porque a mí eso me pasó sobre todo con estos Gansos del Futuro, ¿no? De gente que de repente dice, oye, y eso me suena mucho a algo que yo hice, o a la calle en la que yo me caí, me partí la madre. No, ¿no te ha pasado eso? No, además de que trato siempre de hacerlos todos, ¿no? Siempre
escogemos un modelo de persona, sacamos un poco de la personalidad de fulano y lo llevamos al personaje, pero también de manera que no sea tan parecido, porque además, no, en ese sentido sí, sin ánimo de presumir, creo que sí me sobreimaginación como para delinear a los personajes. Que no es que al no hacerlo signifique que no tengas imaginación, es solo que cada quien tiene cierto estilo, cierta manera, ¿no? de llevar las cosas. Pero no me ha pasado. O sea, para subvertirlos, dices, para inventarles una realidad que realmente no existe, que no tiene nada que ver con la realidad. Ajá, ándale, sí, o sea, creo que el trabajo del escritor también es ese, ¿no? Pero en ese sentido también estás en un escenario sobre el que aspiras a retratar, ¿no? O sea, me refiero a que, no he leído el libro, pero como lo acabas de comentar, si se desarrolla en la central de abastos, también aspiras a que sea un asunto como testimonial de una época y de un lugar. No. Por eso te decía hace rato que si lo hubiera escrito, por ejemplo, acá en Calatlaco, creo que hubiese descrito el llano como está, ¿no? Trato de no usar adjetivos, ¿no? De no decir la fea, la hermosa, no. Únicamente ir mostrando, describiendo a manera de una cámara de televisión, de ir mostrando y no mostrar a propósito, también procura hacer eso, porque si hubiera querido mostrar a propósito, hubiese metido escenarios ahí más cañones que hay en la central de abastos, hubiese dicho cosas más cañonas que he escuchado en la central de abastos, y no, porque no era la intención, no venía con el personaje. Si algo aparece ahí descrito es porque el personaje tenía que atravesar por ese lugar, porque tú que escribes sabes, de repente imaginamos una escena como una película, ¿no? Y buscamos los escenarios hasta que, no sé si te pasa, que escoges hasta que la luz toque de este lado, que se vea bonita la escena, no sé, entonces de repente decía, esta escena estaría chingona que pasara en el puente de la central de abastos, ¿no? Y ¿por qué no en el puente? ¿Y por qué no en la explanada? Pues no, porque en el puente está bonito, se ve la ciudad de este lado y se ve de este, y etcétera. Entonces, cada escenario que aparece ahí no es por decir, ahora voy a chingar con esto, no. Si aparece un escenario es porque la escena se prestaba a que sucediera en ese lugar y los personajes atraviesan las partes de este escenario que tienen que ver con la historia, con su estado de ánimo, no sé, si me haces el favor de leerla algún día vas a captar de qué estoy hablando, y luego soy malo para hablar, y creo que ese es otro de los efectos que han de decir, si este cuate escribe como habla, che novela como ha de estar, pero no, les prometo que sí, a la hora de escribir sí trato de cuidar la redacción, trato de... ¿Cuida las palabras? ¿Cuida las palabras? De pulir las groserías, no, esas, lo que llaman groserías, no, esas sí las suelto, tal cual, de hecho abundan, en este libro abunda la literatura, dice por ahí un parte que las escenas de sexo, hay cosas que yo no era consciente, te digo, solamente me dejé llevar por la historia, en todo momento la historia. ¿Cuánta profundidad buscas que tenga la novela? No, ninguna, porque además me falta mucho para eso, es la primera novela, y creo que ya no voy a tener tiempo para aprender todo lo que se requiere aprender para escribir una novela como las de los grandes clásicos, ¿no? Y sí estamos muy lejos. Entonces, no hay profundidad en los personajes, profundidad intencional, no. Si hay alguna es porque así se lleva la historia, o eso que llaman talento, y que tal vez tengo algún cachito, ¿no? de eso que llaman talento, pero no hay así la intención de voy a escribir una historia oscura, donde... Ahora ya menciono esto de que es una historia oscura porque ya me lo han dicho, ¿no? Es que esta historia es muy oscura, es que los lugares son muy sórdidos, es que existe este simbolismo de la madre. Pues me los apropio, cuando me los dicen me los voy apropiando y los uso cuando hay una conversación así, pero no. Yo he escuchado esta frase es que yo quiero prevalecer después de que haya muerto, todo eso. ¿Tú no aspiras a ningún tipo de inmortalidad con tu obra? No, por mí que los quemen todos mis libros y que les den eliminar a los digitales y luego haciendo la pelea de reciclaje cuando yo me muera. No es que ya... Es que imagínate, si existe un mundo allá y que todavía tengas ganas de voltear a ver que estuvo tan canijo hasta... No. Entonces la Oaxaca Profunda, ¿qué onda? La Oaxaca Profunda que dice Servino. Eso lo tendría que descubrir el lector, ¿no? ¿A qué se refiere con la de Oaxaca Profunda? Pero tú no pretendiste buscar la Oaxaca Profunda. No. Pretendí contar únicamente la historia de Brandon y Emilio,
una... ¿Una historia de amistad? ¿Mande? ¿Es de amistad? ¿Una historia de amistad? Una historia de amistad y una historia de sentimientos. La historia toca un poco estos puntos de los límites de la heteronorma, no sé si se dice heteronorma o heteronormatividad. Estos límites de la heteronorma, ¿no? Que eso podría ser lo polémico en una persona, ¿no? Es decir, este está de cojo, ¿no? O sea, un güey heterosexual no se va a meter con homosexual, y vienen estos debates otra vez de la sexualidad, de todo esto. Entonces hay algo allí entre Emilio, entre Brandon, entre Leticia, hay una serie de sentimientos que se van entretejiendo, ¿no? ¿Te gusta el cine? Sí. ¿Alguna película que hayas pensado para este libro? O en general a la hora de escribir. ¿Que me inspiraron? Sí, hay una película que me inspiró, que yo siento que de ahí me basé para... Ayer precisamente me decía alguien, es que estás muy contenido en algunas escenas, es que esa era la idea. Hay una película que yo durante muchos años la consideré muy poco valorada, y hace poco la volví a ver y mejor no lo hubiera hecho, porque después de un taller de creación literaria ya empiezas con es que aquí esto, es que aquí lo otro, y ya no la disfruté igual. Entonces, hay una película que se llama Puños Rosas, de Beto Gómez. Es la historia de un boxeador y un sicario. Sí, la he visto, sí. Nunca de los nunca se dice una palabrita romántica, nunca... Que fue muy criticado en su momento que eso había pasado, ¿no? O sea, que no se expresara esta homosexualidad y que solo fuera como latente. Super, ándale, ¿no? Y a mí me inspiró cañón. Afortunadamente no la vi antes de escribirla, la volví a ver después de que la había escrito. Pero cuando la escribía quería eso, quería lo que sucedió en Puños Rosas, que lo que sucede aquí entre los personajes, fuera latente, no estuviera tan explícito. Después ya me ganó el hecho de que vienes de la escuela, como dije, de la telenovela, y de repente dije, no, es que aquí sí tiene que ser más explícito, aquí sí tiene que ser más acá. Entonces, pues no sé qué tanto haya funcionado mi dosis, pero sí era un poco... Tenía un poco de inspiración esa película de Beto Gómez, la Puños Rosas. Telenovelas, ¿nunca viste las de Carlos Olmos? No me gustaron, la famosa Cuna de Lobos a mí no me... ¿Por qué no te gustó? En primera porque era muy chavillo cuando pasó esa novela, y íbamos a ver la tele a casa de una vecina. Entonces ya pasaba muy noche y me agarraba el sueño, entonces me perdí varios capítulos, y cuando trataba de agarrarle el hilo ya no, y cuando la quise ver después, cuando ya YouTube y todo esto, ya había estado en estos talleres de creación literaria, y me pasó lo que te digo, ya empecé a ver cosas que eran, claro, para la televisión en aquel momento era genial, supongo ahora, pero hay situaciones que dices, no, esto no va, esto no cuadra, aquí no hay coherencia, entonces, la única que me gustó de Carlos Olmos era porque salía Lucía Méndez, creo que de él, fue El extraño retorno de Diana Salazar, ¿no? que buscaban eso, que los personajes estuvieran claroscuros, que no fueran tan malos, pero me gustaron. Al final me quedo con las historias, con lo último que hizo Epigmenio Ibarra, estas historias como Infames, por ejemplo. Infames, como ¿cuál es la Nada Personal y todas estas? Ándale, Nada Personal, sí, esa fue una novelón, ¿no? Mirada de Mujer, por ejemplo, donde los diálogos, sobre todo los diálogos, porque todas las telenovelas antes de Mirada de Mujer o de Nada Personal, como que estaban hechas para un público cretino, ¿no? Un público tonto que no sabía, o que ellos creían que no sabría decodificar un buen diálogo, o que no sabría decodificar el silencio entre dos personajes. Y en estas novelas Epigmenio Ibarra hizo eso, hizo que la mente del espectador trabajara y que complementara con su intelecto las escenas en las que no había diálogos, o en las que el diálogo era muy parco, pequeño. ¿Te planteas ser políticamente incorrecto o eso es algo inherente o no te importa, o cómo lo ves? Creo que es inherente. Otro de los consejos de estos maestros que he tenido la fortuna de tener en el colectivo Cuenteros, o de conocer a través de él, es que te dicen que que tienes que ser como tú eres, sin posar, y que tienes que saber desde dónde escribes. En mi caso, pues escribo desde el resentimiento, yo lo sé,
sí soy un resentido social, alguien que se sintió ignorado durante muchos años, alguien que, fíjate, te voy a contar algo que voy a sonar pedante y que va a molestar Sin miedo. a los que tres personas por ahí. Hace poco cuando sucedió esto de lo del Iago, que decían, es que apoyemos y tal. El Maco. Ah, fue el Maco. El Maco, ¿no? El que corrieron los empleados y todo eso. Pues con mayor razón. Dije, pues qué chingón, ¿no? Que apoyemos a la gente que pierde empleos, a la gente que pues, están cobrando lo justo, ¿no? Pues hay que apoyar en ese sentido. Pero sí me pregunté, ¿qué es un Maco, ¿no? ¿Qué es un Iago? Durante muchos años, yo me acuerdo haber ido al... Bueno, Iago, muchos lectores, ¿no? Yo me acuerdo haber ido al Iago en alguna ocasión hace muchos años, de juventud, y que me llamaron la atención por algo, no sé qué hice, si me reí fuerte, si agarré un libro, si... No sé, algo así pasó y me llamaron la atención y nunca más volví. Entonces, cuando ya te acercas a estos círculos como el colectivo Cuenteros y que conoces de la existencia de un Cantera Verde, yo nunca había escuchado hablar de Cantera Verde. Entonces, por eso yo les insisto de repente a mis compañeros, pues acerquémonos a la gente. Ahorita es más facilidad porque existen las redes sociales, pero cuando yo andaba en los 20, me acuerdo que iba a veces a la Casa de la Cultura a ver si había convocatorias de algo, como para, no sé, de estos círculos de lectura o de escritura, y nunca tuve la suerte. No, bueno, iba cada 6 meses, ¿no? También no iban a ir a buscarme a mi casa o a la cantina, ahora lo sé, pero van creando cierto resentimiento, ¿no? Cuando yo entré al colectivo Cuenteros, me enteré que en Oaxaca había escritores hasta por debajo de las piedras. Dije, pues, ¿dónde estaban antes, no? Para que yo me acercara y me enseñaran, me dijeran, pues me guiaran, ¿no? Que no tenían la obligación, ¿no? Es cierto, pero te digo, esto va creando cierto resentimiento. Entonces cuando escribes lo haces desde ahí, y si estás consciente desde dónde escribes, pues es mejor. O sea, ¿piensas que es como una especie de grupo docto, los escritores de repente, o la literatura se encierra en un pedestal? Es así, ¿no? Ahora mismo, yo que estoy en el colectivo Cuenteros, de repente yo sé que sí somos de repente un circulito cerrado, y a veces que no basta con decir vengan a nuestro colectivo, pero tampoco sabría decirte cómo acercarme ahora a esa gente, ¿no? Y se imagino que pasaba lo mismo hace 20 años, ¿no? Y Cantera Verde, MAPI, no sé, todas estas que ni siquiera sé para qué son hasta la fecha, ¿no? ¿Cuál? Los talleres de escritura. Sí, no los talleres, estos círculos, ¿no? Hablo de, y digo nombres para que no parezca hipócrita que no está diciendo. Me imagino que tampoco sabían ellos hace 20 años cómo acercarse a un Toño Pacheco que se la pasaba emborrachándose en las cantinas en lugar de dedicarle ese tiempo a la escritura, y de repente sí te da coraje eso de decir, oye, yo pude haber empezado desde antes a escribir, tuve que llegar a un foro de literatura de internet, tuvieron que llegar un par de españoles, de maestros españoles, a echarme la mano para que yo empezara a tomarme en serio la escritura, ¿no? ¿Nunca pensaste en ir a los talleres de Fernando Lobo? No sabía de ellos, te lo juro. La primera vez que yo escuché de un taller fue navegando en Twitter, no sé por qué, apareció la convocatoria de Almadía para participar en el taller de novela breve de Servín. Y dije, pues ahí vas, ¿no? Y me inscribí y fue como ganarme la lotería. Primero por la enseñanza del maestro Servín, que fue fenomenal, y porque ahí conocí a Alberto Mendiola, que me habló del colectivo Cuenteros, nos llevó a Liliana Pacheco y a mí. Y ya llegar al colectivo Cuenteros fue eso, sacarme la lotería, porque pues ahí conocí a Kurt Hagbar, ¿no? De no haber conocido a Kurt Hagbar jamás hubiese publicado Centraleros, porque fíjate, pasa eso. En mi caso, los primeros pasos pues, fue gracias a dos amigos de España, la publicación gracias a que es más mexicano ya que los Chapulines, pero que pues, nació en otro país, ¿no? No sé qué tanta disposición existe entre nosotros de echarnos la mano, por eso agradezco mucho estos espacios. Cuando me dijiste ese día de esta conversación, pues dije sobres, ¿no? Como no, pues, gracias. Luego a veces es difícil echarnos la mano entre nosotros. Creo que siempre es más fácil estirar el pie que tender la mano. Tirarlos. Entonces, ya no
sé por qué salió todo esto, ya me No, perdí. no, eso es interesante lo que dices. Digamos, de repente llegaste a la escritura ya como, digamos, tú consideras tarde, eh, eh, pero porque consideras que hay una, o había, o hay de repente demasiado, ¿cómo decirlo? Como que los escritores son como de repente demasiado pagados de sí mismos o de lo que hacen o de lo que mueven, ¿no? O sea, de repente se clavan mucho en la hoja en blanco, y la hoja en blanco y no van más allá y se concentran en un círculo y pues se ven entre ellos y se atacan entre ellos y se demuestran entre ellos y se publican entre ellos y entonces de repente parece que como que el asunto no sale, pues no explota, no tampoco parece y se contiene y además a diferencia de ti, creo que sí la literatura puede ser un campo de profundidad para contar pues, momentos que no se van a volver a repetir, que están como plasmados en la mente de quien los vive, ¿no? O de las historias que te enteras, o de las escenas que viste, que te parecen chistosas, pero que tal vez, o que te parecen muy trágicas, pero tal vez tu mente quiere hacerlas chistosas, en fin. De repente hay como esto, ¿no? Mucho la, pues la palmadita en la espalda y es que hay una palabra que se nos está yendo. Pues sí, el caravanear todo el tiempo entre los mismos, ¿no? O sea, eres grandioso, no eres grandioso, tú sí eres escritor, tú no, ¿no? O sea, tú ya con eso, porque le he preguntado a la banda, ¿no? O sea, por ejemplo, mujeres que escriben poesía, que se consideran poetas, ellas dicen, no, porque por esto y por lo otro. ¿Tú ya te consideras un escritor con estos dos libros? Creo que aquí necesitaría la respuesta que daba hasta hace un año, que decía, yo no soy escritor, me falta mucho para hacerlo, pero me convenció, me dijo alguien, es que si ya un Kurt Hardware creyó en ti y se gastó parte de su lana, de sus ahorros en publicarte el libro, si un maestro Servín, un maestro Rita Salinas te regala un prólogo para tu libro, te regala una contraportada, ya suena tonto que no digas que eres escritor, ¿no? Entonces lo he asumido así, por eso siento que ya es mi obligación. ¿Crees que hay una responsabilidad con eso? No, son al final de cuentas no son más que palabritas, ¿no? Y porque de lo que comentabas, creo que se nos olvida que las matemáticas no fallan y hay una ecuación perfecta, ¿no? Tú me apoyas, yo te apoyo. Tú no me apoyas, yo no te apoyo, ¿no? Tú no me apoyas, ¿por qué esperas que yo te apoye, ¿no? Yo no te apoyo, ¿por qué espero yo que tú me apoyes, ¿no? Entonces pasa esto, y tal vez tenga que ver con la idiosincrasia, ¿no? del país, no lo sé. Tal vez no tenemos la suficiente paciencia. Pasa, por ejemplo, en estos talleres de creación literaria, que de repente alguien presenta un texto y le decimos, no, es que la literatura no es así, es que la literatura no va para allá, es que lo que tú escribes ya se escribió, es que lo que tú escribes tendría que ser de otro modo, pero no le decimos cómo, ¿no? Entonces, voy a decir algo, en Belén Garrido, en España, yo subía mis textos a un foro donde subíamos textos, los comentaba, y alguien hacía una segunda versión, me pasaba los comentarios, igual que en un taller. Belén Garrido bajaba mis textos, los mandaba a Word, y desde Word, casi línea por línea, me mandaba entre paréntesis, aquí estás adjetivizando, ¿por qué no usas, si vas a usar un adjetivo, usa el perfecto, este no es, mira, checa lo que dice el diccionario respecto a esta palabra, aquí estás contándonos, ¿por qué no nos muestras? Imagina que eres una cámara y que nos vas a mostrar. Y tenía esa paciencia, no sé cuántas horas le llevaba a hacerme todo ese estudio que me hacía de mi texto. Por supuesto que aprendes, y por supuesto que no vas a aprender al momento, por supuesto que no lo vas a hacer ya en el siguiente. Entonces pasa de repente con los compañeros, y me incluyo, que de repente somos intolerantes o impacientes, y que queremos que una persona escriba ya chingón, y creemos que chingón es como nosotros creemos que es chingón. Si como tú escribes no se sujeta a lo que yo creo que es chingón, entonces lo que haces no vale la pena, lo que tú escribes no es poesía, lo que tú lees no es literatura. Y yo me acerqué de manera formal ya a la literatura a través de Pablo Coelho, a través de García Márquez, de Isabel Allende, y me encantan, son libros que los vuelvo a leer con gusto. Hoy día mi preferido es
Fernando Vallejo, por ejemplo, de Colombia, que si hubiese querido empezar por ahí, no me habría interesado, no me habría gustado tal vez. Pero nos falta eso, un poco de paciencia, un poco de tolerancia y entender que no tenemos la credencial de la verdad, ¿no? A ninguno nos fue entregada por los dioses del Olimpo de la literatura para decir, esto es literatura, esto no es literatura, no, a este cuate le falta. Bueno, pues si le falta y yo creo que sé cómo le falta, pues a ver, voy a agarrar tu texto y te voy a hacer anotaciones línea por línea y te voy a decir, mira, aquí te falta, ¿no? No nada más porque yo digo, porque además te desaniman cuando tú estás iniciando y te dicen es que no, y no, y no, pero no te dicen cómo, pues te desaniman y hacen que retrocedas, que te alejes. Hay que abrir los círculos en la literatura, los círculos que se han ido cerrando en sí mismos. Sí, eso creo que ha tenido que haberse hecho desde siempre y también tener un poco de humildad quienes que estamos empezando, pues de acercarnos, ¿no? A estos círculos, de decir, voy a aprender, voy a tener paciencia y voy a aguantar los catorrazos que vengan, ¿no? Todos cuando empezamos sentimos que tenemos un estilo único, que lo que escribimos nos lo dictaron las ninfas y después ya de varios talleres entendemos que no es así. Entonces creo que tiene que haber humildad y tolerancia de ambas partes y abrirse un poco más, tal vez, no sé, porque además hay instituciones en las que yo tengo entendido que hay fondo económico para hacer eso. Entonces creo que tendrían que empezar desde allí, desde cero, desde alguien, como sucede en la primaria, como sucede en estas clases que vemos de maestros españoles enseñando geografía o álgebra en YouTube, que lo hacen, aun cuando sea para adultos, enseñando como si fuese dirigida la clase a niños, ¿no? Empezar desde cero, enseñar desde cero. Si te voy a decir que algo no está bien, te voy a decir, no solamente te voy a decir por qué no está bien, te voy a decir cómo se supone o cómo supongo yo que estaría mejor. Que voy a influir en el estilo no es cierto, no hay manera de que influyas en el estilo o de que influyan en tu estilo. Hace tiempo en un taller de literatura un maestro nos decía que nos recomendaba un ejercicio. Si te gusta mucho un autor de los buenos, transcribe una de sus obras, transcríbela completa. Y yo de babas le pregunto, oye maestro, ¿y eso no va a hacer que escribamos igual que él? Y me dice, ojalá pudiéramos escribir igual que nuestros grandes maestros, ¿no? Entonces, tenemos que hacer eso, estar dispuestos a aprender, estar dispuestos también a enseñar. Yo a veces tengo esa maña con algunos amigos que me mandan algún texto, a veces me lo mandan solamente para eso, ¿no? Para que lo lea. Y soy mucho de agarrar y devolvérselo como hacía Belén conmigo, decirle, mira, creo que aquí esto, mira que aquí quiero lo otro. Y algunos luego no te lo toman a bien, esa es la otra cosa, que algunos dicen, cree que me va a enseñar a mí o no, yo quiero. Entonces, pues tiene que haber esta disposición, pero tiene que haber estas dos cosas. Una de dos, si vas a decir que algo no está bien, entonces dile cómo. O la otra, pues quédate callado y no digas, no es necesario, no nos hace más grandes decir que Paulo Coelho es un mal escritor o que es una pésima lectura. No nos hace más grandes decir, esto no es cuento, esto no es poesía, esto no es novela. No nos hace más grandes, desgraciadamente. Ojalá hablar, decir eso lo consiguiera. Y eso, no estoy hablando de eso. A ver, vamos a un comentario de Lalo antes de despedirnos. Lalo, ¿algún comentario aquí sobre la entrevista que hemos tenido con...? Pues primero felicitarte, Antonio. No he tenido el gusto de leer la novela, pero he leído algunos de tus cuentos y me parece que escribes muy bien, ¿no? Aparte, pues tiene la referencia de personas que saben de esto. Yo no soy crítico, pues no sé tanto, y has tenido buenos comentarios, no solamente por la novela, sino en general por tu trayectoria como escritor, y nos da gusto tenerte aquí. Esperamos que tenga mucho éxito la novela. Es difícil, ¿no? Ahora ya vender un producto es difícil, la gente lee menos, hay más bronca, pues eso no depende tanto de la calidad del producto,
sino más bien de la disposición de la gente en invertir en algo que desgraciadamente les está pareciendo como accesorio, ¿no? Cuando debería ser parte fundamental de la vida. Y pues quizás preguntarte qué estás pensando a futuro, pues, ¿no? Digamos que ya este proyecto ya está consolidado, estás en la promoción, en tratar de enseñarlo, ¿no? a las personas para que lo puedan leer. Y si estás pensando en escribir otra novela o seguir con el cuento. Y por otro lado también saber cuánto cuesta la novela, si se puede saber, y dónde la podemos comprar para la gente que esté interesada en comprarla, que nos esté viendo, y luego vamos a difundir el video que salga en YouTube. También esa información es importante está en Matanga, ¿no? Pero aparte no sé si contigo o en algún otro lado se pueda también comprar, más o menos por ahí, pero felicidades y qué bueno tenerte por acá, ¿no? Liga Revueltas y el Café Revueltas está abierto a los escritores nuevos, jóvenes, oaxaqueños o de donde sean. Yo no soy tanto de localismos, pues no, o sea, de donde sea, pero que tengan ese interés de difundir su trabajo, ya que la gente diga, ¿no? Si está bien, todos estamos sujetos al escrutinio público, sí. Y eso es inevitable, ¿no? Sí, gracias por el espacio, porque de verdad conseguir estos espacios es bien difícil, ¿no? Entonces nosotros sí agradecemos cada lugar a donde nos han invitado, porque es llegar a más gente. Y ahorita, bueno, la novela se puede conseguir directamente con Matanga Taller Editorial a través de las páginas de Facebook, de Instagram o de su página web www.matangatallereditorial.com. También está en Librería El Anhelo, en Librería La Jícara, y por ahorita creo que nada más en esos lugares. ¿Y contigo? No, la está distribuyendo nada más ¿Qué más tienes este ejemplar? Ahorita sí. Y ya si lo quieren firmado, pues ya nada más les dicen a los de Matanga y ya yo voy, los firmo y ellos los envían. Están haciendo los envíos a domicilio también, a través de estas motos que andan en la ciudad. Y sí, ya de los planes, pues viene, no sé, me gustaría otra antología de cuentos, pero me gustaría antes más ver qué pasa con estos dos, porque igual y no pasa nada. Sol de agosto. ¿Pero qué esperas que pase? Que gane un premio, que la gente lo compre mucho. No, es que cuando los escritores dicen no espero que pase, es como, ¿qué esperas que pase? Que Almadía te edite, que Almadía te publique, que te den un lugar especial en la feria del libro, que tengas una foto ahí, no sé, junto a Fernanda Melchor, así, soy un gran amigo de Fernanda Melchor. ¿Qué se espera, pues? Que me llamen de Televisa para que rescate el género de la telenovela. Sí, es que ya... respiración de boca a boca la telenovela y reviva. De entrada, cuando digo que pase, pues me gustaría que se acabaran los ejemplares, fueron 300 nada más los que se editaron. Pues sí, de entrada eso, ¿no? Que se terminaran por lo menos esos. Te das cuenta cuando pasa algo, porque la gente te empieza a comentar, ¿no? A decir, por ejemplo, mira, Sol de Agosto fue un reverendo fracaso, ¿no? Sí. Se vendieron algunas copias y todo esto, pero muy pocas en nadie, perdón por los que ya me hicieron comentarios, sí, hicieron comentarios, pero te das cuenta, pues, cuando un libro no funcionó, ¿no? Entonces, Centraleros en ese sentido sí está funcionando, sí, los comentarios van más allá de la felicitación, te das cuenta. Entonces, si eso se mantiene, pues digo, en eso quisiera ver qué pasa este año, y al otro sacar otra antología de cuentos, y luego otra novela, y pues no sé, lo que dé tiempo. ¿Y los temas serían estos? ¿Seguirían siendo estos? ¿O ya de repente, no sé, te nos vas por un tema, no sé, no. Ciencia ficción? No, porque la ciencia ficción no se me da mucho, ni el terror, ¿no? Me gusta más el drama, te digo, de la escuela, ¿no? Me gusta mucho el drama, pero el drama así como el drama de ay, no mames, o el drama normalón. Te digo, le huyo a Yolanda Vargas Dulce y caigo en eso, ¿no? Lo que te choca, te checa, eso por ahí, entonces, O sea, el drama de lágrima acá de... Sí, pero bien sustentado, ¿no? No, o sea... Sí, trato por lo menos de que esté bien sustentado el asunto del drama. Pero me perdió mi abuelita, una cosa así, super... No, más andar en los sentimientos. Los sentimientos. Sí, el procurar rascar en los sentimientos del personaje y del lector. Y
pues muchísimas gracias, de verdad, por este espacio, por todo lo que están haciendo ustedes, por todos los escritores. No es tarea fácil. Yo tuve la ingenua, con Diana Pacheco tuvimos la ingenua ilusión de crear un grupo en Facebook. No hay más pretensión en ese grupo de escritores oaxaqueños independientes que la de conocernos, nada más entre nosotros, no saber qué habíamos sacado, qué. Ajá. Y no funcionó, no, también porque no entraron, no se dieron muchos. Sí, no hay la disposición porque además no tiene otro fin esa página más que nada de eso, no subir la semblanza del escritor y que diga, mira este fulano, yo qué sé. Y ¿Tú crees que la literatura necesita hacer en grupos? Es decir, que hacer carta en grupos, o sea, ya lo has dicho, sí, pero es necesario. Sí, yo creo que sí es muy necesario porque traemos un estilo que creemos propio, que creemos único y que no es otra cosa que un estilo al que en vías de desarrollo, ¿no? Se nota, pues, un libro que no pasó por no se diga un taller literario, por comentarios de otros, se nota. Tienes que ser un verdadero genio, yo creo, para que tengas un libro muy bueno o decente, sin que haya pasado por el comentario de 2 o 3 personas mínimo, ¿no? Que te hayan dicho, oye, es que yo creo que. Entonces creo que sí es importantísimo que uno asista a un taller de creación literaria, porque el talento, pues ese nadie te enseña a crearlo, pero sí te enseñan a depurarlo, ¿no? A usar las herramientas del oficio. Entonces yo creo que sí es muy importante asistir a un taller de literatura. Ok, entonces bueno, el Centraleros, la portada, ¿quién es la portada? Está muy chida. La portada es de Alma Rojas, y sí, nos las han chuleado muchísimo. Alma es la hermana de... Rojas, la hermana de... Ella vive en Francia, Rojas. ¿no? ¿Mande? Ella vive en Francia, Alma. Ajá, sí. Órale, de ella es el diseño. De ella es el diseño y es una portada interactiva, que tiene que ver un poco con la historia, le ponemos el azul. Bien. Bueno, no sé quién tenga la paciencia de estar haciendo esto, pero a ver, acá sí, como cambia. Es algo divertido, ¿no? Allá cambia por los colores, ¿no? Se ve el hombre y en otro el diablo, ¿no? Ay, a ver, otra vez se me perdió ese detalle. A ver, acá se ve el hombre. El hombre, ajá. Hasta el hombre. Se hace más claro el diablo. Es verdad, ¿y cómo le hizo? ¿Qué? ¿Cómo es eso? Es cosa del diablo, yo creo, ¿no? Cosa del diablo. Sí, es la impresión, pues, ¿no? Sí. Entonces, pues es la visión de ella, ¿no? No, está súper bien. Jugar con este nombre del diablero en la central de Abastos. Y que los libros también incluyen sus... Ajá, viene con las dos. Órale, está chido. ¿Otra vez? Ay, para que... Así nos la pasamos toda la... Oye, sí, cambia, ¿eh? Entonces, ¿este es el protagonista, Brandon? No, es el... Alguien un que diablero está... de la central diablero. que está en la rocola, ¿no? No es uno de los personajes. Órale, y acá está el diablo, el mismísimo diablo, Lucifer. Pero entonces sería que es como la novela podría ser como esto, como el diablo tocando rolas en la rocola, poniendo rolas en la rocola, eso podría ser también una novela. El diablo metiéndosele a la gente, ¿no? ¿Sabes esta frase de se me metió el diablo y pasó tal cosa, ¿no? A todos nos pasa. Entonces existe tal vez esto, ¿no? De los personajes que muy seguido se les mete el diablo, en ese sentido, no es una novela sobrenatural ni nada de eso. Pero bueno, sí, a veces se nos mete el diablo. No, pues está chido. Bueno, pues ya está, Antonio Pacheco Sada nos ha dicho dónde puede encontrar el libro. Nos ha dicho también que hay huevo, hay que meterse a un taller literario, pues en la que no estoy de acuerdo, porque si no, pues no hubiera publicado nada en mi vida. Y pero bueno, son puntos de vista. Pero lo importante es que usted busque este libro, usted busque esta literatura oaxaqueña que aspira a hablar de las cosas, ¿no? Enunciarlas. Bueno, aunque Antonio dice que no, que quién sabe qué, pero bueno, yo creo que ya, si te avientas una novela que se llama Centraleros, es porque pues estás hablando sobre un universo que pues nacido que no se ha acudido demasiado o casi nada, ¿no? Tú, finalmente la última pregunta, la literatura oaxaqueña, ¿cómo la definirías? Por lo que he conocido ahorita, una literatura chingona yo no conocía este libro de Los hombres que dispersó
Aranza. Y eso ya se hacía literatura chingona desde entonces, ¿no? Y he leído a varios a través de los cuentos, varios autores oaxaqueños. Tengo ganas de leer he leído el cachito que viene en Amazon de este chavo que fue premio Juan Rulfo, me parece, Antonio González, ¿qué se llama? El de Ausencio. Tengo ganas de leer también Rafaela, que la promocionaron hace unos días en Santa Cultura. Y son libros que me llaman la atención, porque te digo, a mí sí se me hace chingona la que está. Y no menciono los grandes del futuro ahorita, no tienes que mencionarlo, porque voy a parecer palero, pero lo estaba leyendo hace ratito y estamos fuera de los grupos, definitivamente, no tenemos ningún tipo de grupo que nos respalde. Y al inicio me pareció chingón, entonces me hace chingona. Y a final de cuentas, de todo lo que hemos dicho ahorita, de todo lo que dijimos, recordar siempre que los comentarios son como el Chiquistein, todo el mundo tiene uno, como es por ahí, y distinto, ¿no? Entonces no pasa nada, ¿no? No, yo te quiero agradecer, Antonio, que hayas venido aquí a este lugar, que has platicado sobre escribir, sobre el acto de escribir, sobre estas novelas Centraleros que usted tiene que adquirir. ¿Qué se va a encontrar la gente? O sea, un último comentario. ¿Qué puede encontrar la gente en Centraleros? Porque eso hay que decirle a la gente. ¿Qué puedes encontrar? Lo básico que va a encontrar y lo que persigue siempre es un rato ameno. Mientras la estés leyendo, o eso aspiro, te vas a olvidar de lo que estés haciendo y te vas a centrar en la historia. Estoy seguro de que te va a gustar si das una oportunidad. Porque te guste por morbo, porque te guste tal tema, porque te guste tal cosa. Por algún motivo yo estoy seguro de que te gusta y vas a pasar un rato ameno. No vas a salir siendo una persona distinta, no vas a terminarlo y vas a aprenderte 3 palabritas que no conocías, nada, no va a pasar nada de eso, pero vas a pasar un rato ameno como lo que pasabas viendo a veces una telenovela que más o menos te gustaba. Muy bien, pues pues ya saben, aquí eran Centraleros. Pasen un rato centralero, ¿no? Con el diablo poniendo rolas, el diablo que se nos mete dentro, y pues nada, nos seguimos viendo gracias a las personas a Harper Morning Star, Dios mío, qué nombre, Harper Morning Star, saludos, y pues nos seguimos viendo, gracias.